Buenos días, tribunal, licenciado Euren Cuevas Medina, conjuntamente con Heidi Lorenzo, por nosotros y los licenciados Wendy, Elizabeth Berroa, Baudilio Piña y todos los que están en la instancia, representando el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, parte accionante. Vamos a concluir en el día de hoy. ¿Hay alguien que tenga un planteamiento distinto que no sea el de presentar conclusiones al fondo? No tenemos un pedimento. ¿De qué organismo se trata o órgano? Del Ministerio de Industria, Comercio y Business. Muy bien. Tiene el uso de la palabra, doctor. Mira, magistrado, brevemente queremos solicitar un aplazamiento en virtud de que nos fueron notificados unos documentos y fueron llegados a nuestra división en el día de ayer. Por lo tanto, ¿Quién se los notificó? fue el acto número 634 y el acto número 635 por el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía. Cuando usted me dice actos, ¿se refiere a dos actos de alguaciles? A dos escritos de defensa, por lo cual Dos escritos de defensa. Recuerden el captura. La Comisión de Energía, ¿cierto? Correcto. Por lo tanto, necesitamos una prórroga para poder producir nuestros medios de defensa en base a estos dos Muy bien. y la prueba y de buscar pruebas complementarias. Le voy a conceder el uso de la palabra para que brevemente, por favor, la parte accionante se refiera a esa solicitud que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Magistrado, creo que es una solicitud impertinente. Nosotros somos los accionados. Estamos hablando de dos actos de instituciones que están siendo atacadas en este caso, o sea, Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, no se va a defender el Ministerio de Industria y Comercio de unos documentos que haya sometido Energía y Minas y haya sometido la Comisión Nacional de Energía. Si lo somete esos documentos, los accionantes, que es el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, eso es distinto. Por lo tanto, no tiene fundamento ni de hecho ni de derecho el petitorio que hace el colega. Además, como usted dijo, honorable magistrado, esta es una causa que lleva varias audiencias, de manera que vamos a rechazar el petitorio y que continúe la audiencia. Estamos listos para concluir. De manera que, en resumen, entiende el tribunal que la solicitud que hace ese ministerio no tiene asidero jurídico, no cuenta con un fundamento razonable que provoque efectivamente la suspensión a ese fin, y por eso va a denegar esa solicitud, va a conceder la palabra a la parte que acciona, en este caso, para que le explique en palabras llanas, un discurso breve, en qué consiste lo que pretende y haga su solicitud. Gracias, honorables magistrados. El tribunal está apoderado de una acción de amparo de cumplimiento, donde se están poniendo en causa el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, varios ministros, 3 ministros y otros funcionarios, por el hecho de que han violentado la Constitución de la República y otras leyes en detrimento del pueblo dominicano y en favor de un grupo de generadores eléctricos y de las EDES que tienen de rodillas el pueblo dominicano, dándole apagones y cobrándole esos apagones bastante caros. ¿Cuáles son esos instrumentos jurídicos que ha dejado de aplicar el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona? Por ejemplo, el artículo
127 de la Constitución sobre el juramento establece que el presidente de la República, antes de tomar posesión de la cosa pública, hace un juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y ese juramento lo hace ante la Asamblea Nacional, pero jura por Dios, por su honor, por su conciencia, que va a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Qué hizo el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para estar hoy emplazado en este caso? Pues lo primero fue que admitió dos generadores eléctricos que sumados son 752 megavatios a carbón. Le estamos hablando de los generadores eléctricos Punta Catalina. Punta Catalina genera energía con el combustible más sucio del planeta, que es el carbón mineral, y consume alrededor de 2 millones de toneladas al año. Y produce con esas 2 millones de toneladas 4.6 millones de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también alrededor de 200 toneladas de cenizas de carbón. También el presidente de la República, Luis Abinader Corona, permitió la instalación de un sistema de barcazas en los Negros de Azua, en el área protegida Manglares de Vida Silvestre, o mejor dicho, Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo, Los Negros, Azua, que esas dos barcazas suman 188 megavatios con el segundo combustible más sucio del planeta, que es el Fuel Oil C o el búnker, el Fuel Oil 6 o el búnker C. El presidente Luis Abinader Corona permitió la instalación de una nueva barcaza en el río Osama de 160 megavatios, también con combustible fósil. Y otra cosa muy grave que ha permitido el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y en la que dio el primer palazo muy contento, fue en la construcción de generadores en Montecristi de 800 megavatios. 800 megavatios, también con combustibles fósiles. Pero además se ha dejado de aplicar la ley 112-00, que es la ley de hidrocarburos. Esa ley de hidrocarburos estableció un 5% desde el año 2001 hasta el 2005, ¿verdad? Que era de manera escalonada, le puso un impuesto a todos los combustibles fósiles de un 2, un 3, hasta llegar a un 5, y a partir del 2005 hay un 5% de todos los combustibles fósiles que entra al país, tanto de uso privado como de uso público. Y ese 5% era para disponerlo para energía renovable y disminución de pérdida. Yo creo que las pérdidas andan hoy en un 50%, y energía renovable por ese concepto no existe. Entonces, ¿por qué se ha violentado la norma? ¿Cuáles normas se han violentado? Nosotros depositamos en el tribunal alrededor de 16 pruebas. Sin embargo, en esta materia, al igual que en corrupción
igual que en protección al consumidor, se invierte el fardo de la prueba en materia ambiental. Y en ese sentido, independientemente de eso, nosotros depositamos 16 pruebas. ¿Qué ha violentado el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona? Ha violentado el artículo 67, numeral 3 de la Constitución de la República, que establece que el Estado, el gobierno, priorizará las energías limpias. Las energías limpias. Ese numeral 3 no deja duda. También ha violentado el presidente de la República el artículo 27 de la Ley 1-12, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece que el sistema económico, productivo, eléctrico nacional funcionará sobre la base de la descarbonización de ese sistema. ¿Qué significa eso? Que a partir del año 2010, con la Constitución, y a partir del 26 de enero, con la promulgación del 2012, con la promulgación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, le estaba vedado a cualquier presidente instalar sistemas de combustibles fósiles en la República Dominicana. Pero además tenemos una ley, la Ley 57-07 de incentivos a las energías renovables. Y atrévase usted a querer poner paneles solares en su techo, que se la van a poner en China. ¿Por qué? Porque están reservando ese sistema de distribución de energía a un grupito. Y a usted se la ponen en China para beneficiar ese grupo. Pero resulta que Energía y Minas recibió un estudio que lo hizo una empresa, una consultora norteamericana, con el financiamiento de medio ambiente, recursos naturales y energía nuclear de Alemania. ¿Y qué dice ese estudio? Ese estudio establece que el 85% de la energía en la República Dominicana puede ser renovable. ¿Y qué pasa cuando es renovable la energía? Sencillamente no hay que comprar materia prima, no se le va a dar apagones a los municipios, a los dominicanos, y por ende va a tener mejor salud, en el sentido de que la contaminación ambiental mata alrededor de 7 millones de personas cada año. Y Punta Catalina, solo Punta Catalina, tenemos un estudio que establece que va a fallecer 2.473 personas en la vida útil de Punta Catalina. De manera que estamos inyectando veneno al aire de los dominicanos. De su solicitud, doctor, ¿en qué consiste la solicitud? Que se admita la presente acción constitucional de amparo de cumplimiento por haber sido introducida de conformidad con la ley que regula la materia, interpuesto por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, en contra del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paino Enrique, del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echaverría, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, señor Víctor Orlando Bisonó Asa, el director de la Comisión Nacional de Energía, señor Eduardo Antonio Veras Díaz, el superintendente de Electricidad, señor Andrés Emmanuel Astacio Polanco, el vicepresidente del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, señor Maximiliano Puig Miller, y el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Que se acojan todas y cada una de las conclusiones vertidas en el acto
introductivo de instancia de amparo depositada en el tribunal por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Bajo reserva, maestro. El accionante tiene el uso de la palabra para que conteste las solicitudes que se han hecho en su contra. Gracias, honorable. Voy a contestar por economía procesal de manera conjunta. Por ejemplo, cuando hablan de exclusión del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, a los colegas se olvida que el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente tiene 24 años y los pleitos más importantes del país en materia ambiental y de cambio climático lo ha llevado INSAPROMA y nunca ha sido excluida, de manera que yo creo que están tirando bala de salva. Con relación a la exclusión del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático porque no tiene calidad, olvidan los colegas que este es un amparo de interés colectivo y difuso, y que el artículo 67, numeral 5 de la Constitución de la República, aparte de el principio de oficiosidad que asumen los jueces de este tribunal, le permite a toda persona, ya sea física o jurídica, o no, accionar en materia ambiental y en materia de cambio climático. Hay una sentencia muy emblemática de Costa Rica, del Tribunal Constitucional, de la Sala Constitucional de Costa Rica, donde un niño, y todo el mundo la conoce, todos los colegas la conocen, donde un niño lleva un escrito a mano ante los jueces y esa sentencia es un símbolo. ¿Tiene capacidad el niño para accionar? ¿En qué país un niño tiene capacidad para accionar injusticia? No la tiene, pero cuando se trata de interés colectivo y difuso, eso no importa, porque los jueces deben asumir de oficio por ese mandato constitucional y también por el principio de oficiosidad. De manera que en ese aspecto de la exclusión y la inadmisibilidad que sea rechazado. Respecto al acto de intimación, magistrado, ustedes lo van a ver, ese acto está clarísimo. Ahora, tiene dentro del conjunto de leyes que están violando los accionados, está la ley 112-00, que es la ley de hidrocarburos, que solo aplican a los ciudadanos la parte que tiene que ver con subirle los combustibles, pero la parte que deben imponer el impuesto para las energías renovables, esa no la aplican. Entonces, esto es clarísimo, ahí está, súper claro, en el acto de intimación, la Constitución, el artículo 67, numeral 3, está el artículo 27 de la ley 1-12 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, está el convenio de cambio climático, o sea, está todo ahí. Ahora, cuando nosotros le decimos a los accionados que tienen un plazo para que demuestren que ellos están aplicando la ley y simplemente que estén aplicando la ley 112-00, pero también las demás, pero la que tiene unos números, porque debieron presentar proyectos donde estaban invirtiendo el dinero de ese 5%, no lo presentaron, pero eso es una sola de las leyes que están violando, que no están aplicando, mejor dicho. Entonces, eso se cae de la mata porque también ustedes, como jueces, lo van a examinar. Con relación
a energía y minas, yo creo que esta es la parte más grave. Atención, energía y minas. Atención. Miren, ustedes han dicho que no tienen calidad ni competencia en cuanto al manejo del fondo. Y le dice la Comisión Nacional de Energía que son ustedes que tienen la competencia para el manejo del fondo climático. Y es muy penoso que una institución como Energía y Minas, que la ley 100-13 la crea a Energía y Minas y le da la capacidad de manejar un fondo de miles de millones de pesos cada año, porque imagínese usted el 5% de todos los combustibles fósiles que entran al país, se decantan de que ellos no son competentes. Parece que se le pasó, magistradas y magistrados, se le pasó leer el artículo 12 de la ley 100-13. Al artículo 12 de la ley 13 le da la responsabilidad al Ministerio de Energía y Minas de manejar el fondo del 5% que establece la ley 112, que es 112-00. Pero se decantan el Ministerio de Energía y Minas con que ese párrafo del artículo 1 de la ley 112-00 está derogado. ¿Qué pasó con la ley 253-12 que se modificó en el gobierno de Danilo? Que modificó ese artículo 1, pero fue simplemente para incrementar los impuestos a los combustibles. En eso, y dejó intacto el párrafo 4 que le pertenece a la ley 112. Ahora ellos están extrapolando y están convirtiéndose en magos, en legisladores, derogando el párrafo 4 de la ley 112, donde el legislador en el 2012 lo dejó intacto y llegó hasta el párrafo 3, pero el párrafo 4 no se refiere a él. Y entonces ellos inventan, ni dice ese artículo 17 de la ley número 253-12, que ese artículo está derogado. Lo que dice es que ese artículo está modificado, eso sí. Y para confirmar esto, magistrado, esa ley es del 2012, la 253, y a ellos se le asigna el manejo del fondo de la ley 112 en el 2013. Entonces son unos estúpidos los legisladores y el presidente que la promulgó. No es lógico que el presidente de la República renuncie a un fondo tan grande. No es lógico. Y además, yo fui asesor honorífico del Senado de la República y hay un departamento, el de Terel, que todo lo que pasa por ahí tiene que pasar por un filtro y no van a dejar pasar, como dice Energía y Minas en uno de sus escritos, que es ilegal la ley. O sea, lo que está en la ley es ilegal. En ese sentido, magistrado, y tomando en consideración, magistradas y magistrados, de que no tienen lógica, de que el artículo 12 de la ley 100-13 le concede al Ministerio de Energía y Minas y a 12 años de ellos ser los responsables del fondo, ellos alegan que ni saben por dónde anda el fondo. Solo ese hecho tiene que llamar la atención del tribunal de que no se está aplicando la ley, de que la ley es letra muerta. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben que el fondo está asignado a ellos, y que se tome nota de esa parte. Y ahí ya voy concluyendo. El Consejo Nacional de Cambio Climático ha sido muy florido en sus argumentos, y es que he notado que le ha dado trabajo de montar o tratar de desmontar este amparo de cumplimiento, porque las leyes están clarísimas, las que le dan mandato a esos funcionarios
accionado están clarísimas. Le dijeron que no pueden introducir combustibles fósiles al país e instalaron dos plantas a carbón. Le dijeron que no podían traer búnkeres e instalaron 2 barcazas, 3, una en el río Sama y 2 en Asua. Le dijeron que no podían usar combustibles fósiles y instalan 800 megas en Montecristi. Entonces, magistrado, en sentido general, están los elementos constitutivos identificados en esta acción de amparo, de cumplimiento, y la tendencia mundial ahora mismo se le depositó al tribunal 2 opiniones consultivas, una de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra de la Corte Internacional de Justicia, una solicitada por el gobierno de Colombia y Chile, y otra, la de la Corte Internacional de Justicia, solicitada a la Asamblea General, a la Corte Internacional de Justicia por la Asamblea General de la ONU. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que son responsables los gobiernos en la aplicación del Acuerdo de París y de las contribuciones nacionalmente determinadas. De manera que le conviene a estos funcionarios que ahora se tome una decisión conforme a la ley, porque si no, la que va a salir condenada es la República Dominicana y todos los funcionarios. Entonces, para concluir, magistrado, nosotros vamos a rechazar, ¿verdad? A rechazar todos los incidentes planteados por los distintos accionados. Ratificamos nuestras conclusiones. En esta materia no se estila plazo, pero si usted va a dar, si ustedes como tribunal van a dar un plazo, yo pido 3 días o 5 días, si a los demás le van a dar plazo para escrito justificativo de conclusiones, aunque sé, y usted lo ha dicho delante de mí, que no se estile el asunto, pero por si acaso. La incidencia del expediente va a acumular los incidentes que se plantearon en ocasión de él para decidirlos conjuntamente con el fondo. Como ha dicho el abogado que representa la parte accionante, el artículo 84 de la ley 137 no permite conceder plazos para que se aporten escritos de conclusiones y demás. Y entonces, debido a ello, el tribunal lo que va a hacer es aplazar el fondo hasta tanto los jueces de la sala deliberen y estén en condiciones de poder dictar sentencia. Desde ese tribunal, que tengan un feliz resto de día. Gracias, honorable y colegas.